¿Qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más a este canal, a un vídeo nuevo. Pues mira tú, que hace mucho tiempo que yo no dibujaba un rostro conocido, un rostro que nos resultara familiar. Ahora mismo, pues yo no suelo dibujar a gente, pues que esa moda que tenemos muchas veces de que si fallece algún actor conocido o alguien que nos golpea muy fuerte, pues normalmente no suelo yo dibujar este tipo de proyectos, pero ha sido tan inesperado, ha formado parte de tantísimos recuerdos, este personaje y este actor en sí, que he dicho, pues mira, le voy a rendir un homenaje, lo voy a dibujar. He estado buscando muchísimo una imagen de referencia que me gustara para dibujarlo, que tuviera bastante detalle, y la verdad que ha sido complicado encontrar algo que yo dijera, esta imagen pues me transmite y es lo que quiero dibujar. Pues al final, trabajando una imagen en blanco y negro que vi por las redes, pues la iluminé en Photoshop, la trabajé y el resultado es este que está aquí. Esta imagen la tenéis en el canal de Telegram, ya sabéis, en la descripción de este vídeo. Pincha el canal de Telegram, suscríbete, porque las imágenes no son para siempre. Además, después de tanta información, porque es un canal de difusión, pues se suelen perder. Es una imagen que te puedes descargar en alta resolución, está ya iluminada, ya tiene colores, para si tú también quieres hacer este proyecto, lo puedas hacer, ¿vale? Tienes ahí pues las herramientas que vamos a utilizar en la descripción del vídeo, los materiales que voy a usar. Voy a explicarte en este vídeo paso a paso cómo dibujar el ojo realista, en este caso de Matthew Perry, ¿vale? Cómo lo hice paso a paso, la mezcla de los tonos, el por qué elegí cada lápiz, por qué ha entrado ahí, con qué vamos a mezclarlo, por qué esta marca viene a formar parte del proyecto en este preciso momento, por qué no otra, por qué utilizo varias marcas, cuál es la función de cada una. ¿Puedes hacerlo igual? Sí. ¿Puedes poner tonos parecidos con las marcas que tú trabajes? Lo importante es que tú conozcas tus materiales y que seas capaz de saber en qué momento o en qué papel puede irte mejor ese material con el que tú trabajas. Si trabajas en Prismacolor Premiere, pues un papel liso no te va a ir nada mal. Si trabajas con Faber-Castell, los policromos, pues yo te aconsejaría un poquito más de textura para trabajar este proyecto. Y si haces como yo, que utilizas varias marcas y cada una entra en un momento determinado, pues vete relajado, que vas a saber hoy mismo por qué cada una de estas marcas entran en ese momento y en este soporte que vamos a trabajar hoy, que es un papel que me encanta. En ese mismo papel hicimos el rostro de Pedro Pascal, que si no has visto ese vídeo, que está hecho con 3 lápices de colores solamente en los tonos primarios, pues aquí lo tienes, pincha ahí y míralo, porque es un vídeo que también te puede ayudar a entender mucho pues lo que son las mezclas de los lápices de colores y muchas cositas más. Así que no los voy a demorar más, vamos a dibujar ese ojo, ese primer paso que damos cuando nos presentamos ante un folio en blanco y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Tengo el boceto hecho, ¿y ahora cómo arranco? ¿Qué lápices uso? ¿Por dónde comienzo? Pues yo suelo empezar siempre por los ojos y en este caso no ha sido diferente. Así que nada, nos esperan varios tutoriales de este proyecto: nariz, boca, cabello, piel y sobre todo lograr que se parezca al actor. Es un rostro conocido, así que no podemos fallar. No podemos fallar. Así que nada, y si quieres un poquito más, vamos a empezar a compartir este año texturas para los miembros del canal ya más específicas. Tengo algunas en mente que os va a ayudar muchísimo. Este proyecto también pues tendrá algunos tutoriales que yo creo que son bastante importantes, solo y exclusivo para los miembros del canal. Así que chicos, un beso grande, si os quiero un montón, y si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando, porque además de ser gratis, y te gusta el dibujo hiperrealista, pues aquí te podemos mostrar muchísimos tips para mejorar el dibujo hiperrealista, las mezclas de los lápices de colores, porque yo creo que en el dibujo hiperrealista color, pues este canal te puede ayudar muchísimo, pero muchísimo. Así que nada, no os demoro más, os dejo. Cualquier duda ya sabéis, por Instagram, escribidme y nada, si os quiero un montón. Venga,
a dibujar lápices de colores en mano, que si no vas a hacer este proyecto no pasa nada. Siempre te va a ayudar a que tu próximo trabajo sea mucho mejor. Si os quiero un montón, recuerda que en este canal te lo contamos absolutamente todo. Chao, 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 chao. Vamos a hacerlo en forma de conversación un poquito, de podcast, para que puedan entender un poco lo que yo he hecho. Yo he cogido lápices como verde tierra, azules claros, el índigo, pues tonos que me puedan acercar muchísimo a ese color de ojo que tiene Matthew Perry en la imagen de referencia. Mezclando cada capa, muy poquito de cada una, incluso duplicando alguna que otra de capa base, sobre todo el verde tierra o el azul claro, pues a partir de ahí ir dibujando. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la esclerótica he dado un poquito de blanco, quizás de capa base, con grises claros, porque la esclerótica nunca suele ser pues blanca totalmente. Entonces aquí, pegadito al lagrimal, con tonos como tono piel, tono salmón, un poquito de rosa. Como capa base estoy dando pues este tono piel claro. Recordarles que el papel que estoy utilizando es un Bristol, el Strathmore, que a mí me encanta, el 500, que la verdad que lo he utilizado mucho para retratos y muy contenta. Capa base bien cerradita, un tono amarillito, bien clarito con un poco de salmón, algún tono marroncito, ya que los colores que yo estoy trabajando no son un tono piel pues a lo mejor de una fotografía mucho más reciente, más contrastada, sino que he logrado pues un tono así medio, incluso un poquito tirando a los sepia, aunque se vea una fotografía color, pero no es muy intensa. Entonces tiene mucho marroncito en el rostro Matthew Perry. Entonces vamos aquí poniendo en algunas áreas ya tonos más intensos alrededor de los ojos, respetando siempre la imagen de referencia, oscuridad pegado al tabique nasal. Vamos a darle un poquito más de marroncito. Este marrón de los Luminance es fantástico, los aconsejo muchísimo. Les iba a comentar la secuencia de las marcas de lápices, que nunca lo suelo hacer, y luego van mirando los tonos grises que van por encima de los lápices que hemos aplicado de tono piel, pero suelo en papeles así como un poco más lisos, agarrar por ejemplo con unos Pablo, con unos Prismacolor Premier, que es lo que he hecho en el centro del ojo, y a partir de ahí pues ir aplicando ya pues por ejemplo Faber-Castell, si policromo, si voy a hacer detalles o si voy a mezclar un poquito más los lápices, utilizo los Pablo de nuevo, utilizo los Luminance. Son marcas que mezclan muy bien entre ellas y que me dan como capa intermedia pues mucha densidad y facilidad a la hora de mezclar cada una de las capas que voy haciendo. El Motion, que es un lápiz acuarelable, suelo muchísimas veces utilizarlo pues al final ya cuando ya no voy a dar más capas, como tipo alisar un poquito, o si ya no me aguanta más capa, pues también entro un poco con ellos, porque nada, es como, venga, que aquí todo se puede un poquito más. El borrador eléctrico lo estoy utilizando para marcarme algunos detallitos de poros de piel alrededor de los ojos. No es un dibujo súper hiperrealista, es una imagen más bien realista, es reflejar y retratar pues este actor que nos ha hecho reír y tan felices a muchos. Entonces vamos aquí poniendo, ¿veis? Capas de Motion. La piel, pues ya sabéis, para la ceja siempre pongo capa piel debajo de la ceja, porque ahí va a entrar su poquillo de pelito. Entonces la capa base suele ser la misma que aplicamos anteriormente alrededor del ojo. Capas de salmón, capa base de piel muy clarita alrededor. Me voy respetando un poquito la zona más clara, pero dentro le voy poniendo este body de los policromos que va de lujo. ¿Veis? De los Pablo también, para ir mezclando, como ya les dije, ir suavizando, ir poniendo un poquito más de capas en este papel que vaya cubriendo mucho mejor. Necesito encontrar un contraste, aunque la imagen no lo tenga mucho, pero ir levantando un poquito más lo que es la imagen de referencia en mi dibujo. Voy poniéndole verdes en algunas zonas que tiene un poquito más de sombra, los ocres alrededor. ¿Veis cómo voy dejando los espacios? Con este color amarillo muy clarito de los Motion me voy mezclando y dando más capitas por encima de ocres y marrones. ¿Veis? Me marco bien las zonas más oscuras con el gris. Este gris es el 181, marrón. Voy poniendo un poquito más, una capa de gris por acá, que es un poquito más oscuro, no sin pasarnos. La capa muy ligera, muy clarita, muy suavecita. Por acá, más capas de tono piel. Repito, algún marrón intenso alrededor del ojo. Capas bases que voy a repetir, evidentemente, para lograr esa fusión. Ya me voy haciendo los cabellitos, los pelitos, con el lápiz bien afilado.
un poquito de lila por acá, en esta zona de aquí, más grises, los grises importantes en algunas zonas más oscuras, detallitos que no nos pueden faltar. Vuelvo a repetir las capas bases de nuevo, voy tirando un poquito ya hacia arriba para que creándome el ambiente de lo que va a venir siendo la capa hacia arriba. Voy poniéndome más, mezclando, ¿veis? Una y otra vez repito muchísimo las capas base que ya he aplicado. Con el bisturí déjenme resaltar un poquito estas arruguitas que aflojaré ahora con grises y este Ibori de capa base, un poquito más, el blanco para las zonas más claritas, le voy a repasar y queda listo. Chao, 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 chao.